Cuando ya hay un cierto volumen de ventas que se está logrando de manera individual y ya no se alcanza a atender a todos los clientes, puede haber la oportunidad de que se empiece a integrar un equipo de ventas. Hay una licenciatura en ventas. Tampoco hay en educación financiera. Tampoco hay una licenciatura en educación financiera. Incluso, amigos, en las materias como contabilidad, en las carreras como administración de empresas. Actuaría. Que obviamente aprendes de finanzas, pero aprendes de finanzas corporativas. A veces el equipo de ventas ni siquiera es tantas personas. Son 1, 2 o 3, pero ya desde ahí estamos empezando a alcanzar más mercado gracias a que tenemos un equipo de vendedores dedicado a vender el producto o el servicio. Entonces los empleados están también para ganar dinero. Lo que les importa es tener dinero suficiente para su familia, para sus metas, para lo que ellos quieran, pero tener dinero suficiente, que es un recurso muy importante. Siempre te decía, mira, yo estoy formando un equipo de campeones, no un equipo de fracasados. El entrenamiento que yo te voy a dar es una prestación que te da la empresa, no es una obligación. Si tú quieres pertenecer al equipo campeón, debes acatar las reglas del equipo campeón. ¿Y cuáles son las reglas del equipo campeón? O vienes siempre o no vienes nunca. Yo no quiero gente intermitente. 3 faltas a la junta y estás fuera. La junta es 8:30, no 8:31. Y te cantaba las reglas y te las cumplía. En la primera semana que yo estuve, reventaron la mitad del equipo. Y ahí fue cuando me di cuenta que iba en serio y me cuadré. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Tocayos y Negocios. El podcast que te ayuda a saber qué hacer mejor con tu negocio. Y como en cada emisión, me acompaña mi buen amigo Tocayo, Renan Duarte. ¿Cómo estás, Tocayo? Muy bien, ¿y tú? Pues de maravilla, listos también. Y como siempre los saluda su amigo Pepe Sarabia. La idea también es platicar acerca justamente estos dos grandes temas importantes para el mundo de los negocios, amigo. Las ventas y la educación financiera. Y la educación financiera. ¿Qué te parece si empezamos por el tema de los equipos de venta? Yo estoy seguro que muchas de las personas que nos están mirando en este podcast justamente están aquí porque tienen algún negocio, emprendieron o tienen una microempresa, una empresa tal vez un poco más grande, equipos de colaboradores y sin lugar a dudas, porque es la sangre de todo negocio, tienen que estar vendiendo. Digo, si no estuvieran vendiendo, no tienen un negocio, tienen un hobby, ¿no? Pero entonces, seguramente muchos de ellos tienen equipos de ventas o deberían tener equipos de ventas, ¿no, Tocayo? ¿Por qué es importante tenerlos? Una parte importante del por qué tener equipos de ventas es porque puedes alcanzar más mercado. Tiene su chiste, tiene su reto, pero hay un límite en la labor de venta personal que puede hacer un empresario o un emprendedor. Por eso cuando alguien tiene un equipo de ventas puede alcanzar más mercado y por eso es muy importante. Normalmente el emprendedor arranca solo. Claro, es el hombre orquesta. Y hace de todo, incluidas las ventas. Es el que barre, es el que trapea, es el que cobra, es el que factura y a veces es el mismo que da el servicio. ¿En qué momento debería un emprendedor plantearse la idea de empezar a formar un equipo? O sea, de contratar gente específicamente para el tema de ventas. Eso obviamente es un tema que hay que tratar en particular con cada emprendedor, porque cada modelo es diferente. Pero digamos que mi criterio, con base a mi experiencia, es que cuando ya hay un cierto volumen de ventas que se está logrando de manera individual y ya no se alcanza a atender a todos los clientes, puede haber la oportunidad de que se empiece a integrar un equipo de ventas. A veces el equipo de ventas ni siquiera es tantas personas. Son 1, 2 o 3, pero ya desde ahí estamos empezando a alcanzar más mercado gracias a que tenemos un equipo de vendedores dedicado a vender el producto o el servicio. La profesión de las ventas o la labor de las ventas en muchos sectores es vista como, híjola, se dedicó a las ventas porque no le quedó de otra. Sí. Si un emprendedor, si un empresario quiere formar su equipo de ventas, tiene que comenzar, creo yo, por vender correctamente la idea de la carrera en ventas, ¿no? ¿Cuál crees que sean unas buenas prácticas de un emprendedor que va a formar su equipo por primera vez, de un empresario que está formando un equipo en ventas, para que justamente las personas que se acercan, pues no lleguen? Yo he visto el clásico letrero, ¿no? De, pues solicitamos vendedores, facilidad de palabra, ¿no? Y que sean tolerantes a la frustración y que tal, ponen así como este tipo de requisitos. Claro. Pero te soy bien sincero, la verdad es que la mayoría de las ocasiones veo uno ese tipo de letreros y dices, no, pues va a estar bien amolado, o sea, va a estar bien difícil, sabrá Dios cuánto pagan, etcétera. ¿Cómo puede un emprendedor, reitero, o un empresario vender la idea de una carrera de ventas? A ti te la vendieron, por cierto, muy bien. Sí, claro. Sí, me vendieron la idea de hacer una carrera en ventas y la compré.
Pero justamente esto que estás diciendo es importante. El cómo vender la idea a la persona para que haga una carrera de ventas. Y ahí es donde entra un concepto más completo en la parte de la carrera de liderazgo. El líder es un vendedor de ideas. Un buen líder es aquella persona que tiene la capacidad para vender ideas. Lo que hicieron conmigo mis líderes fue venderme la idea de hacer una carrera en ventas. Y me la vendieron muy bien, al grado que me comprometí durante tantos años a esta carrera de ventas que fue la que hice. ¿Cómo te la vendieron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te sedujo? ¿Qué te enamoró? ¿Qué fue lo que hizo o qué dijeron tus líderes para que tú llegaras a la conclusión de decir, va, sí le entro y vamos a darle y hay que hacer las actividades y todo? La historia es muy larga y todo empezó con un libro que tú y yo seguramente ya hemos leído, de Padre Rico, Padre Pobre, donde te habla de los diferentes sectores de cómo gana dinero las personas, cómo ganan dinero las personas. Uh-huh. Te habla del autoempleado, te habla del empleado, te habla del dueño de negocio y te habla del inversionista, este autor, Robert Kiyosaki. Sí. Y dentro de las habilidades principales del dueño de negocios estaba vender. Entonces, cuando yo leí este libro, entendí que yo tenía que desarrollar habilidades de ventas. Y cuando yo llegué con mis mentores, con mis líderes, me dijeron o me compartieron un mensaje que me resonó al 100% con esto que yo acababa de leer. Y ellos me dijeron que la puerta de entrada al mundo de los negocios son las ventas y que todo gran empresario en algún momento de su carrera fue un gran vendedor. Entonces, que si yo quería hacer una carrera empresarial, que si yo quería hacer una carrera en el mundo de los negocios, tenía que aprender a vender y ellos me estaban ofreciendo hacer una carrera en ventas y por eso la compré la idea. Yo he escuchado en algunas ocasiones a algunos emprendedores, algunas personas muy jóvenes que pues dicen yo quiero salir de la escuela y no quiero ir a un trabajo, sino quiero emprender un negocio. Y tengo una idea y hacen link up y hay un montón de estrategias para hacer modelos de negocio y demás. Muchas de ellas muy, muy buenas y que ayudan un montón. Sin embargo, en muchas ocasiones he llegado a escuchar de parte de estos nuevos emprendedores decir, no, yo me voy a dedicar a generar mi propuesta de valor, y voy a hacer todo esto y luego voy a contratar un montón de vendedores que son los que se van a encargar de esto. En tu punto de vista, ¿es correcto ese modo de proceder o sí debería un emprendedor meterse al mercado un tiempo y ponerse a vender tal cual y ensuciarse las manos? ¿Qué crees que sería lo mejor? Nadie da lo que no tiene. ¿Cómo le puedes enseñar a alguien que haga algo que tú no sabes hacer? ¿Cómo le puedes enseñar a otra persona a vender si tú no sabes vender? Por eso, al menos en mi manera de pensar, lo primero y lo más importante es que el emprendedor aprenda a vender. Porque además no hay una carrera de ventas en la escuela. No es como un contador que dices, sí, aviento la convocatoria, requiero un contador, requiero un administrador, requiero algo que tenga Exacto. un título. No hay una escuela formal, digámoslo así, en lo de, yo quiero un vendedor y ahí vaya con su título de vendedor, ¿no? Exacto. No es como tal. No hay una licenciatura en ventas. No hay una licenciatura, algo en así. En las universidades. Tú no te vas al TEC de Monterrey o a la UDLA o al Ibero, por mencionar algunas, a estudiarte una carrera de ventas. Entonces, cuando el emprendedor quiere contratar vendedores, como él mismo no es vendedor y como él mismo no concibe a las ventas como una profesión, le va a costar mucho trabajo saber qué pedirle o qué exigirle al vendedor. Es lo que te iba a decir, se puede convertir en un líder, un mal líder en que exija un resultado porque tiene que llegar y porque en mi modelo y lo que hicimos y lo que estamos haciendo aquí en la oficina y con el equipo de trabajo es que esta es la oferta de valor que se debe de vender y te tienen que pagar esto y exija un resultado que en el campo realmente no sea factible o no lo puede palpar, ¿no? Exacto, está pidiendo un resultado, pero él no sabe cómo hacerle para lograr ese resultado. Por eso de lo más importante al inicio es que el emprendedor o el empresario aprenda a vender, sepa vender, para que él tenga la autoridad para saber qué exigirle al vendedor. Son dos partes dentro de la carrera empresarial. Número uno, ser un profesional en ventas. Si uno es un profesional en ventas, puede ganar más dinero que la mayor parte de la gente. Y normalmente por eso el emprendedor o el empresario inicia, porque quiere ganar más, busca tener una mejor calidad de vida. Y el siguiente paso es hacer una carrera de liderazgo. El gran problema o el gran reto con la carrera de liderazgo es que te exige 30 veces más que la carrera de vendedor, porque para empezar tú no puedes ser líder de alguien más si tú no eres líder de ti mismo. Yo cómo voy a tener la autoridad para liderar a alguien más si para empezar no me lidero a mí mismo. Y eso exige mucho trabajo, mucha honestidad con uno mismo y trabajo interno.
no es de la noche a la mañana. Yo la fortuna que tuve es que había 2 grandes líderes que estaban conmigo. Ahí sí tuve una formación de liderazgo. No era el típico jefe o patrón que normalmente hay en las empresas. En México estamos acostumbrados a tener patrones, no líderes. ¿Qué es lo que hace el patrón? El patrón coacciona, el patrón impone, el patrón te pone un reloj checador. No tiene las habilidades comunicativas ni de liderazgo para saber cómo inspirar, cómo motivar y cómo formar a gente exitosa dentro de su organización. Y ese es el gran problema. Entonces, lo primero, lo más importante es, uno, formarse uno mismo para después desarrollar una gran organización. El reto es que no es de la noche a la mañana, toma tiempo. Podríamos decir entonces que si una persona aspira de verdad a tener un negocio que crezca, que genere mucho dinero, que tenga un montón de sucursales, que esté por todos lados, un primer paso tiene que ser desarrollarse a sí mismo también en estas habilidades como vendedor, ¿no? Y de liderazgo. Ahora, cuando empiezan a formar equipos de ventas, dicen, ok, yo ya le entré, ya vi cómo está el mercado, empecé a hacer las primeras ventas del negocio, empieza a funcionar, empieza a avanzar, y dice, bueno, vamos a empezar a formar un equipo de ventas. Vamos a reclutar, vamos a tener nuestros propios vendedores para que esto crezca. ¿Cuáles son los errores más comunes o más graves que puede llegar a cometer un empresario que está haciendo justamente eso, ya formar su equipo de ventas? Hay varios, y me podría aventar un seminario completo de esto, pero no es el tema. 3 puntuales. 3 puntos. A ver, número 1, no saber cómo vender la visión. Ese es el error número 1. De entrada, cuando van a formar un equipo de ventas, no saben cómo plantar la visión, no saben cómo mostrar una recompensa. Cuando la recompensa es clara, el precio a pagar es bajo. Porque la mayor parte de la gente no está dispuesta a aventarse una carrera de ventas o no está dispuesta a sumarse a la visión de una empresa. Porque el líder de la empresa no sabe cómo venderle la visión, porque le faltan habilidades de ventas. Un líder es un vendedor de ideas. Entonces, número 1, no saben cómo plantar la visión. ¿Cómo va a estar dispuesta una persona a medio matarse casi por hacer una carrera de ventas si no saben cómo venderle la recompensa? Eso fue lo que hicieron conmigo. Número 2. Ay, pero te interrumpo antes. Sí, dale. Ahí la recompensa es tener claridad en el esquema de comisiones, la recompensa. ¿A qué te refieres específicamente con que tengan clara la recompensa? Tiene que haber una recompensa por todo el esfuerzo que va a haber. Porque, a ver, hacer una carrera de ventas no es fácil, no es de la noche a la mañana, es un proceso, toma tiempo. Porque normalmente cuando llegamos al mundo de las ventas, nos falta seguridad, nos falta confianza en nosotros mismos, nos faltan habilidades, estamos muy verdes. Pasar por este proceso de desarrollo de habilidades y de confianza toma tiempo. Esa parte es la parte de pagar el precio. Y si no hay una recompensa clara, ¿qué puede ser esta recompensa clara? Un sueño que quiera lograr el vendedor. Supongamos que el vendedor gana por comisiones y si hace muchas ventas y gana muchas comisiones, tiene acceso a comprarse su sueño. En mi caso, por ejemplo, era un Mini Cooper. Yo quería un Mini Cooper, andaba en camión y quería comprarme un Mini Cooper. Mis líderes se enteraron de esa recompensa que yo quería y ¿qué crees que hicieron conmigo? Me plantaron la visión de en 2-3 años terminar comprándome este carro, gracias a que yo hiciera mi carrera de ventas. Cuando la recompensa es clara, el precio a pagar es bajo. Y la labor del líder es estar recordando la recompensa del vendedor. Normalmente en las empresas, la mentada de mamá más grande es la cuota de ventas. ¿Por qué? Para el vendedor. Porque es la meta del patrón. Y a mí qué fregados me importa la meta del patrón. Ok, claro, sí. La meta de este mes es vender 600 unidades, ¿no? Y el próximo mes 700 unidades y así. Pero tienes razón, ese es el objetivo de la compañía como tal. De la empresa. Esa es la meta del patrón, esa es la meta de la empresa. ¿Y a mí qué? En cambio, cuando el líder se involucra con las metas de todos y cada uno de los miembros de su equipo y les muestra cómo es que a través de su vehículo, su empresa, pueden llegar a esa meta personal y los está correteando y los está formando y los está desarrollando para que lleguen a esa meta, la meta del patrón o del líder queda sobrepasada y con llega creces. Por consecuencia. Claro, por supuesto, porque la gente por su propia meta sí se va a medio matar. Eso sí. Es tu meta. Eso era lo que hacían conmigo. Cada sábado teníamos una junta de revisión de metas. ¿Y sobre qué meta crees que revisábamos? Mi plan de trabajo. Sobre la meta de cada quien, me imagino. Sobre mi Mini Cooper. Bueno, la tuya, en mi caso, y de los demás. Ajá. Renan, ¿ya fuiste a hacer la prueba de manejo? Nos dejaban como tarea ir a hacer la prueba de manejo. Okay. Yo no iba porque no creía. Y esa era mi tarea, ir a hacer la prueba de manejo para empezarme a familiarizar con mi meta, empezar a creer en ella. Al principio no creía. Siempre me repetía mi mentor: Renan, creo más yo en tu meta que tú mismo. ¿Sabes cuál es mi trabajo más grande? Hacerte creer en tu meta tanto como yo creo en tu meta. Ese es mi trabajo.
Entonces, imagínate, eso es un líder de verdad. Claro. Pero eso no existe en las empresas. No hay un liderazgo de verdad. Y en ventas ni te cuento. Bien, entonces ese sería el primer error. ¿Cuál sería el segundo? El segundo sería no entrenar al equipo de ventas. Ya. No podemos esperar un gran desempeño de alguien sin entrenamiento. Yo como líder no puedo esperar que mi vendedor tenga la motivación, la mentalidad, las habilidades, el empuje, la perseverancia, si yo como líder no lo estoy formando activamente. Un ejemplo, yo a mi equipo de ventas lo entreno todos los días, de lunes a viernes, sin excusa ni pretexto. Llueva, truene o relampaguee, siempre hay una junta de entrenamiento. Entonces, por ahí empieza. Hay que entrenar al equipo de ventas. Pero normalmente los líderes empresariales o los emprendedores no saben cómo hacer esto. Y ese es otro error. ¿Cómo será una buena forma de entrenar a un equipo de ventas para alguien que lo está formando por primera vez? Sencillo, algo muy práctico. Agarra a tu equipo de ventas, véndeles la idea de que van a tener una junta de entrenamiento todos los días temprano. Por ejemplo, las de mi equipo son de 8:30 a 9 de la mañana. Yo lo hago todos los días, yo tengo una preparación, yo tengo una formación y puedo hablarles de 20,000 cosas, de forma que los voy sugestionando para que cambien su manera de pensar. Pero si alguien que va empezando no tiene la habilidad que yo tengo, por lo menos con que junte a su equipo 1 o 2 veces a la semana. Y en estas juntas de media hora van a tratar temas de ventas, va a haber una revisión de metas de actividad, que eso ya es otro tema. Pero así de práctico se puede hacer. Pero es estar activamente formando, instruyendo, educando al vendedor. Y eso toma tiempo. Ok, y un tercer error que se pueda cometer al momento de formar un equipo. A la hora de formar un equipo de ventas, quizá no tener un esquema de comisiones claro, real y lucrativo, atractivo para el vendedor. Un buen vendedor tendría que ser 100% comisionista. Pero yo sé que hay algunos modelos de negocio que a lo mejor no lo permiten. Pero si el líder tiene la habilidad para vender la visión de trabajar 100% por comisión, lo que va a suceder es que le puede dar más comisión y no le da nada fijo. Todo depende, hay esquemas, pero los esquemas más expansivos son aquellos que son 100% por comisión. Y los vendedores de verdad se van 100% comisión. ¿Tú recomendarías más entonces para un emprendedor, para un negocio, tener vendedores a una comisión más alta aunque no tengan un salario base? Claro, sí, que no tuvieran algo fijo. Porque lo que pasa con el vendedor que tiene algo fijo es que se mete en una mentalidad de empleado. Y ojo, no está mal ser empleado, pero se topa él mismo. Porque ya sabe que vende o no vende, él gana. Venda o no venda, él va a ganar. No importa, no vendí nada, pero ahí tengo mis 3,000, 4,000, 5,000 pesitos mensuales y entonces se aplatana, se conforma y le estás matando el espíritu emprendedor. Y un vendedor por naturaleza tiene que tener un espíritu emprendedor porque es un empresario sin capital. Que las ventas es un deporte, lo dices mucho en tu programa, es un deporte de contacto emocional. Por consiguiente, los elementos de un equipo de ventas se enfrentan a este tipo de cosas, al rechazo, a aprender, al principio fracaso. tal vez no funciona, seguramente se cuestionan, probablemente un ruido externo también les influye, Claro. los familiares, amigos, pues ¿qué haces ahí en el equipo de ventas de Renan? batallando? Ni te paga, te obliga a que vayas todos los días a las 8 de la mañana y nomás no estás ganando ni un peso, ¿no? Ya llevas ahí 3 semanas, 1 mes, 2 meses y no vemos mejor, pues vete a un empleo, Claro. ¿no? Algo más seguro. En este sentido, ¿qué podría hacer el líder para evitar que se vayan, que deserten, o si es mejor que deserten? O sea, porque al final no todo mundo va a lograr los objetivos. Y yo creo que también dentro del proceso de formar un equipo, pues va a haber personas que dan el ancho, va a haber otros que no, etcétera. Sí debería tratar de hacer algo el líder para conservar al equipo lo más pronto posible, o al revés, ser muy exigente para que truenen y se queden los que de veras. Hay estilos y esto es un tema muy, muy amplio. Por ejemplo, el estilo que tú comentas de ser muy exigente y que revienten los que tengan que reventar, era el estilo de mi mentor. Okay. Entonces, no todo el mundo aguantaba. En el primer equipo de ventas que yo entré con él, y el único, en la primera semana éramos 8. Y solamente por faltar a las reglas del equipo, ni siquiera de resultados, era de reglas de... ¿Como cuál, por ejemplo? Por ejemplo, había reglas que él te explicaba cuando tú ibas comenzando con él. Siempre te decía, mira, yo estoy formando un equipo de campeones, no un equipo de fracasados. El entrenamiento que yo te voy a dar es una prestación que te da la empresa, no es una obligación. Si tú quieres pertenecer al equipo campeón, debes acatar las reglas del equipo campeón. ¿Y cuáles son las reglas del equipo campeón? O vienes siempre o no vienes nunca. Yo no quiero gente intermitente. 3 faltas a la junta y estás fuera.
la junta es 8:30, no 8:31. Y te cantaba las reglas y te las cumplía. En la primera semana que yo estuve, reventaron la mitad del equipo. Y ahí fue cuando me di cuenta que iba en serio y me cuadré. Y yo destaqué por disciplinado de las reglas, no por resultados. Tardé rato en generar resultados, pero yo destaqué por disciplinado. Entonces, lo que sucede es que hay estilos. El estilo de mi mentor era así. Y por eso reventaba muchísima gente, a diestra y siniestra. Muy poca gente le aguantaba el paso. Yo fui uno de esos. Seguramente algunos habrán terminado diciendo de todo, ¿no? Porque puede pasar. Explotador, no es posible, ni paga bien. Porque seamos sinceros, al final tratamos con seres humanos que traen sus propios programas mentales. Estamos cargados de prejuicios. Bueno, ese es un estilo, el que hacemos hasta que truenen. Sí. Está el otro, yo creo que también tiene que ver mucho con la personalidad del emprendedor. Hay personas que pueden ser así de exigentes y aventarte las cosas como son y no tienen pelos en la lengua. Pero hay emprendedores que tienen una forma de ser muy distinta, que son tal vez más apapachadores, que a lo mejor no tienen el mismo temple, la misma seguridad como para decir las cosas como son, sino tratan de negociar y etcétera. Aún así, estos tipos de perfiles, ¿crees que sí debería tratar de buscar ser exigente? A lo mejor no tan estricto como fue tu mentor, pero sí buscar ser duro de alguna forma con los equipos de ventas. Es que mira, solamente a través de la exigencia y la disciplina es que se logran buenos resultados. Entonces, lo que me ha tocado observar en estos 10 años es que llegan personas al mundo del emprendimiento y quieren ser el emprendedor bonachón, el jefe buena onda. Sí, el amigo de todos. Sí, pero eso termina siendo contraproducente porque de la familiaridad nace el menosprecio. Al haber mucha familiaridad y al no haber límites claros, a la gente le das una mano y te agarra el pie. Entonces, es mejor, en mi experiencia, que llegues con firmeza, con exigencia y que sepas cómo venderla sin malas palabras, sin groserías, porque una cosa es que seas firme y otra cosa es que seas grosero. Ahí es donde entra la preparación como líder y así es como puedes generar un buen equipo. Ni tan, ni muy, depende. Todo depende de la situación. Pero una parte clave para lograr resultados es la exigencia. A ver, todos los viejos lobos de mar, clientes míos, empresarios, que ya tienen años de experiencia, son así, directos, van al grano. No tienen miedo de decir las cosas porque saben que de sus activos más valiosos es el tiempo. No tienes idea de la cantidad de veces que me tocó escuchar cuando iba empezando la típica frase, no me hagas perder mi tiempo. Valoran mucho su tiempo. No te andes por la rama, Ranán. Dime de qué se trata, cuánto cuesta y por qué tan caro. Vámonos, a lo que va. Y habitualmente ese tipo de perfiles, por esa osadía, por esa valentía, por esa determinación, generan más resultados que la persona que es muy buena onda, muy blandengue, muy queda bien. Okay. Normalmente así es como se mueve el mundo de los negocios. Pero se ha romantizado mucho el mundo del emprendimiento. Vamos a emprender para cambiar al mundo. Claro. No sabes lo que dices, hermano. Ahora, pero bueno. Hay empresarios, hay gente que ya tiene un equipo de ventas, ¿no? Ya está formado ya y lo que necesita es que mejore de alguna forma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por mirar el podcast. Espero de verdad que todo lo que estás aprendiendo te sirva de gran ayuda para mejorar tu negocio y crecer tus empresas. Quiero aprovechar el espacio para invitarte a mis programas de entrenamiento. Yo me dedico a impartir programas formativos para el área comercial. Si tú sientes que tu negocio está topado, ya vendes, ya generas negocio, pero sientes que estás topado y que hay algo que no te permite subir al nivel superior siguiente, probablemente lo que te haga falta es un entrenamiento de ventas para desbloquear esos niveles que estás buscando. Un 20, un 30, un 40 o más % en ventas es posible gracias a tomar un entrenamiento con tu servidor. Aquí abajo va a haber un link donde vas a poder preguntarme toda la información. Pícale aquí abajo y con mucho gusto te doy todos los detalles. Sigue disfrutando el podcast. ¿Cuál sería una buena manera? Ya está formado, tiene sus deficiencias, etcétera, pero al final son los encargados de llevar el dinero al negocio. Claro. ¿Cómo dar un buen primer paso para mejorar los equipos de ventas? Habría que hacer un diagnóstico, pero en general los problemas más comunes es falta de una metodología, falta de una estructura clara de ventas, un proceso de ventas claro, un entrenamiento, disciplina. Normalmente en los equipos de ventas que a mí me toca llegar a entrenar, falta mucha disciplina, falta mucho liderazgo y falta mucha visión clara de dónde pueden llegar si se deciden hacer esto que te estoy diciendo. Entonces, algo práctico e inmediato que podría generarle resultados a cualquier equipo de ventas es medir las metas de actividad. Hay actividades clave que generan resultados y en ventas esto es muy gráfico. Un vendedor, mientras no esté cara a cara con un cliente o potencial cliente prospecto, está desempleado.
Entonces, normalmente lo que le pasa a los vendedores es que pierden su tiempo en el día a día haciendo actividades que nada tienen que ver con esto que te estoy diciendo. No tienen las actividades clave. Entonces, lo primero que se puede hacer es medir la actividad y poner metas de actividad. Cuando yo llego a una empresa a revisar cómo van en ventas, lo primero que busco checar es su actividad. ¿Qué actividad están teniendo? Y curiosamente, no tienen la actividad clave o tienen muy poca actividad. Están bajas tus ventas. ¿Cuántas personas, cuántos clientes has visto en la última semana? No, pues ninguna. Imposible que suban las ventas. Exacto. Lo primero es que subas la actividad. Entonces, el líder tiene que cerciorarse de que haya la actividad correcta. Porque si no, lo que va a suceder es que el vendedor no está haciendo lo que tendría que estar haciendo. ¿Y qué es lo que tiene que estar haciendo? Presentaciones de ventas. Yo, en mi equipo de ventas en el que yo estaba, como mi mentor, eran 5 presentaciones al día. Todos los días yo tenía que encontrar a 5 personas y hacerles mi presentación. Aunque no me compraran, tenía que practicar. Siempre me decía, yo acepto que no vendas, pero no acepto que no trabajes. Te acepto que no vendas porque estás empezando, estás muy verde, estás nuevito, pero no acepto que no trabajes. Porque si no lo estás intentando, nunca vas a desarrollar las habilidades, la seguridad, la confianza. Entonces tienes que estar viendo gente. Definitivamente, ¿no? Al final, el trabajo en los equipos de trabajo al final tienen sus características, ya empezar a trabajar con la gente, ¿no crees? Sí, totalmente. Y yo creo que ahí, tocayo, pues entran muchísimas cosas y creo que tú también eres alguien muy, muy experimentado ahora que te estás metiendo mucho en el sector empresarial y creo que a ti también te ha tocado ver en el mundo corporativo, porque tú vienes de ahí, cómo es que hay factores que afectan el rendimiento. Digo, en lo mío es muy gráfico. Las ventas bajan cuando el equipo de ventas no tiene el entrenamiento, no tiene el apoyo. Pero hay otros temas también importantes en un equipo de colaboradores, que es el tema financiero. A mí me sorprendió mucho cuando tú me compartiste que uno de los factores más importantes que afectan el desempeño del colaborador dentro de la empresa es tener ese estrés por una falta de orden financiero, o porque le deben a las tarjetas, o porque les llega un peso de nómina, como tú platicabas. Tú, por ejemplo, que te has enfrentado a ese tipo de casos, ¿qué has visto que ha ayudado más con tus programas, por ejemplo? Pues mira, más que, bueno, los programas como tal, algo que hacemos, que buscamos hacer es elevar el desempeño de los colaboradores, que obviamente es algo que todo dueño de negocio, todo líder busca en general, que sus equipos de trabajo mejoren su desempeño, ya sea que estén en el área de ventas, como la especialidad que tú trabajas, o estén en otras áreas dentro de la organización, porque al final el trabajo administrativo también es importante, al final el trabajo operativo, si estamos hablando de un negocio que transforma algo, una planta de producción, pues ni se diga, ¿no? Como tal están dentro de la producción de los productos y demás. Entonces, pues obviamente todo el mundo está buscando mejorar el desempeño, ¿no? O que los equipos estén lo más integrados posible. Algo que pasa, algo que yo observé mucho en mi etapa en el mundo corporativo, ¿no? Cuando estuve de Godín, digamos, en el mundo Godín, algo que observaba mucho es que a veces los equipos de trabajo empieza cada quien a jalar agua para su molino, como decimos. Sí. Y mira, mientras yo entregue mi chamba a tiempo, listo. Si mi compañero de junto no entregó, ni modo. O si le puedo echar la culpa, mejor. Así, si me habla mi jefe, oye, ¿por qué no salió esto? Ah, pues es que el de sistemas no estaba. Yo lo fui a buscar, yo le pedí la información, pero nunca me respondió. Y como nunca me respondió, pues yo no pude hacer mi reporte, por eso no lo traigo, ¿no? Y entonces, este tipo de cosas, multiplícalo por un montón de personas y la productividad de las compañías llega a caer muchísimo. Y en algunas ocasiones se implementan cosas. O sea, estoy consciente de que muchas organizaciones implementan diversas actividades, pero le están regando en algo muy particular. Fíjate lo que normalmente yo he observado que se implementa. Lo viví del lado empleado. Y ahora lo ves. Y ahora lo veo también de cuando doy alguna consultoría con algún líder, con algún gerente, afuera. Exactamente. Normalmente tienen actividades como ¿cuáles? Dicen, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer una actividad de integración del equipo, vámonos a comer todos juntos, ¿sale? Y pagado por la empresa. O vamos a organizar un asado, igual pagado por la empresa. O la cena de Navidad, la cena de fin de año. Ese es 99.9% de las empresas hacen cena de fin de año, ¿sale? Diciembre, seguramente tú lo ves en ventas, que te dicen, no, en diciembre ya no se puede vender porque ya está todo ocupado, ¿no? Sí. Bueno, yo lo veo en el sentido de todas las empresas, no, ya no hay capacitaciones porque ya es la fiesta este fin de semana, ya gastamos en esto y el otro, y gastan una cantidad de dinero impresionante en rentarse un buen salón dentro de la ciudad, en contratar al banquete y en comprar un buen de regalos para la rifa, ¿no?
pantallas, celulares, digo, de todo, sí, para la rifa, con tal de que, pues al final obviamente lo que está buscando la organización, el líder, el gerente, quien lo organiza, pues está buscando de alguna forma motivar a sus colaboradores. Integrarlos, que se sientan bien, que pasen un rato agradable, algunos permiten llevar a sus familias, etcétera, pero al final es un objetivo, ¿no? Al final, claro, todo empresario, toda empresa, si va a gastar un peso, está esperando un retorno de ese peso, claro, de alguna manera, ¿sí? Cuando mandan a sus equipos, por ejemplo, a entrenarse contigo, quiero que vendan más. Claro. O sea, si les voy a pagar un entrenamiento y que vayan con Renan y que estén esto, tal, es porque quiero que cuando regresen generen más ventas, entonces generen más dinero para mi negocio. Lo mismo en este tipo de actividades. No creas que te regalan la cena de fin de año nada más porque sí, ¿no? Tiene un objetivo y es perfectamente correcto el objetivo. Pero ¿qué pasa normalmente, por ejemplo, en las fiestas de fin de año y demás? Y de verdad, yo lo he visto de primera mano. Muchos terminan tomados, terminan mal, haciendo desfiguros en la fiesta. Ya se enteró que el de contabilidad anda con la de... No. O sea, caos. A veces termina siendo un caos que genera más fracturas dentro del grupo que unión. Porque aparte luego pasan cosas bien chistosas. Hacen la rifa, que te digo, de los premios y demás. Y el nuevo, el que llegó el mes pasado, es el que se saca la pantallota. No, es... El resto de su equipo dice, no es posible. O sea, ¿por qué? Y ya, o sea, no ha pasado gran cosa, y ya traen en la mira al pobre cuate nuevo porque se sacó la pantalla en esta fiesta, ¿no? Sí. O luego, ¿sabes qué? Oye, ¿qué te ganaste? No, pues ahora nada más dieron, no voy a decir marcas, pero el año pasado fueron celulares de alta gama, ahora nada más nos dieron uno de media gama, ¿no? O el año pasado la pantalla fue de enorme y ahora fue más chiquita. Entonces, en lugar de que se vuelva una actividad que motive a la gente, ya se convirtió en una obligación de las empresas. Claro. Ahora ya si no haces fiesta de fin de año, ¿cómo es posible? Si no das buenos premios en las rifas, qué tacaño, qué marra es la empresa, ¿no? Qué codo es el empresario, qué mala onda son mis líderes que ni para darnos un buen regalo les alcanza. Yo que me mato trabajando todo el año, tal, ¿no? Bueno, entonces es una actividad, por ejemplo, esa que cuesta un montón de lana, pero al final no termina generando un impacto real en el desempeño, en la cultura, en la mejora, ¿no? Esa es una de las más comunes. Y ya ni te digo de los aumentos salariales. Los aumentos que aparte hoy en día hay ciertas normativas que obligan a las empresas a generar los aumentos, ¿no? De que cada año siempre hay aumento. Sin embargo, ¿cuánto tiempo le dura la sensación de aumento a la gente? Le dura 1 o 2 semanas. El otro día platicaba con una gerente de calidad de una empresa, de un negocio de un call center muy importante, también los conoces también. Y justamente platicábamos de eso, ¿no? Llega el aumento y la sensación de que ganan más les dura 2 semanas. A las 2 semanas, adiós, ya ese aumento se evaporó. O sea, ya se lo gastan también, otra vez ya están ahorcados y ya están pidiendo aumentos, ¿no? O, ¿qué pasa? Si la empresa de enfrente les ofrece 100 pesos más, se largan por 100 pesos más, creyendo que ahí está la solución. Mientras tanto, en tu organización ya se generó un hueco que tienes que cubrir, que tienes que sacar una vacante, tienes que hacer reclutamiento, tienes que invertir en capacitación, tienes que volver a formar a la persona para cubrir ese espacio, porque se te fue por 100 pesos, ¿no? Y la verdad, siendo sincero, esos 100 pesos más no hicieron la gran diferencia, ¿no? Sí, claro. Y como esas, hay muchísimos. Diversas actividades que las empresas buscan implementar para, pues, buscar fortalecer los equipos, mejorar el desempeño, y al final no observan un resultado. Hay una tendencia en los últimos años de 2 conceptos, probablemente los has escuchado. Uno es el Employee Journey y otro es el salario emocional. El Employee Journey se refiere, ya saben, nos encantan las palabras en inglés, ¿no? Pero bueno, se refiere a la experiencia del colaborador. Esta tendencia dice que así como las empresas se preocupan por la experiencia del cliente, que el cliente tenga una buena experiencia en el uso del producto y el servicio, también debería preocuparse y ocuparse por la experiencia que tienen sus colaboradores por trabajar en su compañía. Dentro de la organización. Cómo los contratas, cómo es el trato, instalaciones, prestación, todo esto, ¿no? Y dentro de estas prestaciones entra el salario emocional, que dice la teoría, además de pagarles dinero, dales otro tipo de prestaciones que los ayuden a estar mejor.
Entonces, de ahí la fiesta de fin de año, ¿no? Organiza asados, organiza convivencias, llévalos a que vayan a escuchar una conferencia, págales un seminario de motivacional, ponlos a abrazar árboles, ¿no? Todo este tipo de actividades que, ojo, no estoy en contra de ellas, sin embargo... Hay otras. Al final, todas estas no es que no funcionen, pero el error que están cometiendo o que he observado que cometen las organizaciones, las empresas, es que todas estas acciones que les cuestan mucha lana, que les invierten un buen de dinero. Sí, hay un presupuesto. Hay un presupuesto, no, digamos que no impactan en algo que realmente le importa al colaborador. O que le funcione. Hay estudios, tal cual está documentado. Hay estudios que se han hecho con empleados de muchísimas empresas para preguntarles cuáles son las áreas más importantes para ellos. Y la número 1, la primera, así la más importante para todos es su bienestar financiero. O sea, estar bien en sus finanzas personales. Es el tema que más les importa. Y creo que es perfectamente entendible. Al final creo que la gran mayoría de los colaboradores en una empresa pues van para que les paguen. Claro. A menos que estén perteneciendo a una organización sin fines de lucro y que se dediquen a salvar el planeta, pues lo están haciendo por amor al arte. Sí, pero estamos hablando... Ese es un porcentaje muy bajo. Sí, aparte aquí hablamos de negocios lucrativos. Claro. ¿Sale? Para hacer lana, para ganar dinero. Entonces los empleados están también para ganar dinero. Lo que les importa es tener dinero suficiente para su familia, para sus metas, para lo que ellos quieran, pero tener dinero suficiente, que es un recurso muy importante. Entonces, su principal tema es ese. Dime qué del asado, qué de la rifa de premios, qué de abrazar árboles, qué de eso realmente impacta en el bienestar financiero de las personas. Podrías decir el salario, ¿no? Si ganan más, teóricamente van a estar mejor. Casi todo el mundo, tocayo, gana más, gasta más, sigue igual. Porque el tema no está en cuánto ganan las personas, sino en cómo lo administran. Claro. Es decir, la educación financiera. Sí. Recordemos, lo hemos platicado en otros podcasts, hay un estudio. 7 de cada 10 mexicanos son analfabetas financieros. Y no es que no sepan invertir o que no tengan bienes raíces, es que no saben lo básico de la administración de sus propios recursos. ¿Qué hacer con el salario? ¿Cómo lo distribuyo de manera más inteligente o más eficiente? Si me ofrecen una tarjeta de crédito, ¿debería tomarla o no debería tomarla? Ahorita está, por ejemplo, y bueno, cada año hay temporada de ofertas. Está que el Buen Fin, que está el Hot Sale, que está el Black Friday, hay un montón de ofertas. ¿Conviene realmente? Meses sin intereses en las tiendas. ¿Es correcto para mí? Pero no, la mayoría de las personas, 7 de cada 10 mexicanos, son analfabetas financieros. Entonces, amigo empresario, amigo gerente, tienes analfabetas financieros en tu compañía y les estás dando tareas importantes para la organización. ¿Cómo esperas que tomen buenas decisiones, que hagan bien su trabajo si están atorados de dinero? Si están preocupados por ello? De hecho, hay también otro indicador, el estrés financiero, ¿no? Que es la tensión, el estrés que se siente por temas relacionados con el dinero. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate un vendedor, tú trabajas con muchos vendedores, sí, ¿no? Los capacitas, los formas, tienen toda la estrategia, la técnica, la aplican. Pero si no saben administrar la lana que ganan de sus comisiones, claro, y no le pagaron a la tienda de conveniencia, aquí van a tener la llamada encima del cobrador. Mira, van a estar frente al prospecto, tocayo, aplicando todo lo que tú les enseñas. Y en ese momento llaman, ven, ¡y es el del banco! Y aquí va a estar vibrando el teléfono en la ya su concentración, ya su presentación de ventas ya no va a ser igual de efectiva. Pierden enfoque, pierden tranquilidad, pierden muchas cosas. Pierden tiempo, sí, concentración, ¿no? Y entonces dices, ¿qué pasa? Pero si tiene buen desempeño, sí, pero justamente trae broncas de lana. Sí. Anda atorado de lana. Y fíjate que luego he platicado con algunos amigos empresarios, justamente por lo que hago es, obviamente, al ver este problema, lo que hago es implementar programas de educación financiera dentro de las empresas. Le digo, es que le tienes que invertir a que tu gente no sea un analfabeta financiero. Si sabe cómo administrar mejor su salario, hasta te va a dejar de pedir más. ¿Sí? Hasta va a ser más inteligente con ello, va a mejorar su desempeño, el equipo va a estar más fortalecido. Y algunos me llegan a decir, fíjate, suelen decir esto, no, yo no invierto en esas cosas porque mira, al final yo les pago y bien,
¿no? Y les doy sus comisiones y les doy salario y ahí está. Y lo que hagan con su dinero al final, cruzan la puerta, de cruzar la puerta para allá, es su problema. Sí. No, yo no tengo por estarme metiendo en sus vidas, si lo saben administrar bien o no, es su bronca. Yo les pago por lo que hacen. Y podrías decir, tiene razón, pero ahí te va. Fíjate cómo sí impacta incluso en la organización. Esta anécdota rápida que te voy a decir, esa me la contó un cliente. Es un gerente de recursos humanos de una empresa que se dedica a materiales de la construcción y eléctricos. Entonces, esta anécdota me la contó antes de contratarnos. Y nos decía es que tuvimos un colaborador que tomó malas decisiones con su propio dinero, sacó deudas, no hizo el análisis correcto y de repente ya estaba bien encima con las deudas y la tarjeta. Ya no le alcanzaba el sueldo para pagar. Problemado. Andaba con broncas. ¿Sabes qué hizo Tocayo? Lo que empezó a hacer es, empezó a tomar materiales del negocio, de la empresa, ¿sí? Que no eran suyos. Que no eran suyos, para venderlos por fuera y así más o menos ir sacando algo de dinero para pagar las cuentas. O sea, robo hormiga. Tal cual, ¿no? Entonces, fíjate hasta dónde, ¿sí?, impacta la falta de educación financiera de los colaboradores. Literalmente le cuesta dinero a las empresas. Sí, claro. Puede ser que estén así, robando material, ¿sí?, o en productividad, que también hay un indicador, como te habrás dado cuenta, me encantan los números. Hiciste tu tarea, Tocayo. Me encantan los números. Hiciste tu tarea. Y el indicador es 33%. 33% del salario de un trabajador, de un salario anual, se pierde por bajo rendimiento debido al estrés financiero. O sea, un tercio del salario, vamos a pensar que tú tienes una persona que la traes con un salario de 10,000 pesos, voy a irme bajo, 10,000 pesos mensuales. De esos 10, 3... se van. No los desquita, literalmente se van al caño, se van a la basura por falta de productividad. Multiplícalo por 12, ya son 36,000 pesos de un colaborador. Y si tienes 100 colaboradores, estás tirando a la basura anualmente más de 3 millones de pesos. Nada más por el estrés financiero. Nada más porque los colaboradores no tienen educación financiera. Que no necesitamos convertirlos en eruditos, ¿eh? En Warren Buffett. No tenemos que certificarlos ante la MIB, ni tenemos que... o sea, no. Lo básico. Lo básico, que sepan lo básico. Ingresos, gastos, flujo de efectivo, la deuda buena, la deuda mala, nuestra relación con el dinero, cómo utilizarlo correctamente, si lo coloco a una pequeña inversión, en un pequeño ahorro, ir cumpliendo metas poco a poco. Claro. Educación financiera básica, Tocayo. Y que no la hay en la escuela, ni en casa, ni en las empresas, ni en ningún lugar. Hace rato decíamos, no hay una licenciatura en ventas. Tampoco hay en educación financiera. Tampoco hay una licenciatura en educación financiera. Incluso, amigos, en las materias como contabilidad, en las carreras como administración de empresas. Actuaría. Que obviamente aprendes de finanzas, pero aprendes de finanzas corporativas. Sino personales. La semana pasada, en uno de los eventos que tú organizas, Tocayo, que es la Cena de Negocios, y que es un genial evento, y que el conferencista que fue nos habló acerca de las finanzas corporativas. Sí. ¿No? Tema súper interesante que, por cierto, todos los empresarios deberían manejar. Y se parece a las finanzas personales, pero tiene diferencias claves. O sea, las finanzas corporativas tienen su cierto nivel de complejidad, sí necesitas estudiar algunas cosas, pero las finanzas personales no requieren de tanta especialización. Sí, porque nada más es una persona y en una empresa es un tema macro. Exacto. Entonces, mira, en cuanto hemos comenzado a implementar programas que están destinados a fortalecer este punto, la gente... literalmente, como aprende jugando, aparte lo hago muy divertido. Sí, eso es lo que está padre. Aplico gamificación. ¿Qué es esto? Que a través de juegos dinámicas, literalmente la gente aprende mientras se divierte. Es que es nuestra forma principal de conocer el mundo. Cuando llegamos a este mundo y éramos pequeños, aprendíamos jugando. Entonces, con juegos, entonces. Sí, claro. Y aparte, como es un tema que suele tomarse como difícil, las finanzas, lo haces divertido. Se vuelve light, se vuelve relax. Sí. Entonces, entre que yo gano y no sé qué, tal, y billetitos, fichas y dinámicas, etcétera, en las empresas que lo implementamos, el grupo termina ansioso para que llegue la siguiente sesión. Sí. Se desconectan del día a día de encima. Aprenden algo que
impacta en su vida. O sea, salen de manera ahí, útil, sí. salen de la puerta de la organización y ahora ya saben cómo empezar a ahorrar. Y ahora ya saben cómo hacer su estado financiero personal. Y ahora ya se juntan con su esposa y mira, y si juntamos así, igual en 3, 4 años nos compramos el Mini Cooper o el coche o lo que sea. Sí, ¿no? sí, o el viaje. O si es el vendedor autónomo, dice, perfecto, las comisiones las distribuyo de esta manera. Porque ¿de qué sirve que tengas un buen salario o buenas comisiones o una empresa que te está generando una buena lana si no sabes administrar correctamente tus finanzas personales? Claro. Te llevas, y tú también, empresario, gerente, líder, Todos. te llevas tu comportamiento de finanzas personales a las finanzas del negocio. Si tú eres gastalón, si tú eres desperdiciado, si tú no sabes administrar, hasta si lo vemos de forma bíblica, el que no es bueno en lo poco, dicen que no puede ser bueno en lo mucho. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, es un tema en donde es bien importante combinar ambas cosas. La generación de dinero a través de las habilidades en ventas y la administración correcta de esos recursos. Claro. Porque va a haber épocas de bonanza, pero va a haber épocas en las que hay carambolas. Sí. Tenemos que ser más cuidadosos de los recursos. Vacas flacas y vacas gordas. Eso es parte de la vida. Entonces, pues también hay que prepararse en ese sentido, tocayo. No, está increíble y yo desde que te conozco, tocayo, he aprendido mucho de todo esto que compartes y a la fecha sigo aprendiendo. Pero está increíble, está muy, muy padre y qué padre que ahora lo estás llevando a las empresas, porque antes no lo hacías hacia empresas, lo hacías más a público en general, que lo sigues haciendo. Exacto. Pero ahora te has especializado más en el mundo empresarial, en el mundo corporativo. Es que lo que pasa es que llegué a pensar, dije, si a mí me hubieran explicado esto cuando yo estaba en el mundo corporativo, probablemente y no hubiera renunciado. Pero si no hubiera renunciado, nada de esto. No estarías acá. Nada de esto todo es perfecto, sería tocayo. posible, exactamente. Todo llega cuando tiene que llegar. Pero lo que quiero hacer es justamente eso, ¿no? Ayudar a estos colaboradores, empleados, personas que están en las empresas y que difícilmente tienen acceso a este tipo de programas, a menos que renunciaran a su empleo y se pongan a estudiar. Entonces, ellos mejoran, la empresa mejora porque sus equipos aumentan su desempeño, se fortalecen los equipos, ahorran costos y aparte cumplen con ciertas normas que ya existen hoy día para los patrones que tienen que realizar acciones para proteger a los empleados con el tema de riesgo psicosocial, que es el estrés financiero impacta ahí. Entonces, el empresario cumple con las normas, le baja los costos, mejoramos la cultura financiera que tanto falta nos hace en general como sociedad. Y pues ahí estamos, tocayo. Esa es la idea. Padrísimo. Pues así ya se nos fue el tiempo. Ya se nos fue el tiempo. Bueno, no es que dejen de hacer cenas de fin de año, pero... Síganlas haciendo, pero además agréguenles. Está bien, pero no es suficiente. Está bien, pero no es suficiente. Hay que hacer acciones que impacten en el bienestar de las personas y eso de verdad sí ayuda a incrementar el desempeño de los equipos. A todo dar, tocayo. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales, en el mundo digital, nuestros queridos escuchas? Perfecto. Redes sociales se encuentran en todos lados. Me van a encontrar como Billetera Saludable. Entren al Google Billetera Saludable y va a salir todo. Va a salir todo el canal de YouTube, va a salir Facebook, va a salir LinkedIn, va a salir todo, sin problema. Y en tema de ventas, ¿cómo te encuentran a ti, tocayo? Sí, claro que sí. Tu servidor, Renan Duarte, Renan H. Duarte, así me puedes encontrar en general en todas las redes sociales. Y mi marca se llama Vendes porque Vendes. Elegí un nombre que dejara claro a qué me dedico. Y así me puedes encontrar en prácticamente todas las redes sociales, principalmente por mi nombre. Sabemos que mi primer nombre es José, por eso soy Pepe. Somos tocayos. Por eso somos tocayos, pero es un dato ahí curioso porque dicen, bueno, somos tocayos, pero ¿de dónde? Porque tú eres Pepe y yo soy Renan. Pero yo también me llamo Pepe. Ahí está. Aclarada la duda, el enigma. Sí, el enigma. A todas, tocayo. Tocayo, muchísimas gracias por este episodio. Un gusto. Nos estamos viendo en la próxima. Amigos, nos vemos en el próximo episodio.